Juan Bernal, él es licenciado en Educación, es miembro de la Fundación La Salle y vino a compartir con nosotros otro encuentro. ¿Cómo estás, Juan? Mate en mano, te veo. Sí, Nelson, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes para vos, para toda la gente ahí, también para los oyentes de la radio. Un saludo enorme y un gustazo estar acá compartiendo con ustedes algunas reflexiones en esta tarde. Qué lindo. Bueno, el mate amerita, y creo que la pandemia también ameritó muchos espacios de pensamiento, de construcción de conocimiento. Queríamos hablar con vos estos pensamientos, estas palabras, pero en los niños, en sus derechos, en las construcciones también que pueden hacer ellos. ¿Cómo nos podés introducir en este tema? Bueno, antes que nada, por ahí compartirte y compartirles a ustedes. Como bien dijiste, soy miembro de la Fundación La Salle, estoy a cargo de un área que se llama Jóvenes y Juventudes y Derechos, en juventudes en sentido amplio, también metemos adolescencias y Sí. niños y niñas, como no, también, junto con un equipo muy grande de gente que venimos caminando hace un tiempo y intentando hacer esta construcción que vos recién referías, ¿no? Eh, Precisamente el tema es muy convocante porque claramente el año pasado celebrábamos 30 años de la firma de la Convención de Derechos del Niño, que de alguna manera da vuelta un paradigma que de alguna manera gobernó las creencias sobre niños, niñas y adolescentes durante buena parte del último tiempo, y la convención lo que viene a poner en escena es un nuevo paradigma sobre las infancias y sobre las adolescencias que de alguna manera comienzan a colocarlos, a poder ser pensados como sujetos de derecho, ¿no? Y en esa convención, que ha sido como parteaguas en este siglo, en el siglo que pasó, digamos, de alguna manera los derechos que se reivindican y que se ponen sobre la mesa, podríamos decir son tres, digamos, son los derechos de provisión, los derechos de protección y los derechos de protagonismo. Estos últimos de protagonismo son los que en la convención, a partir del artículo 12, 13, 14 y 15, sobre todo, eh, son los que subrayan o ponen el énfasis en la capacidad, en la potencia que niños, niñas y adolescentes tienen para ser artífices de sus propios derechos. De alguna manera el mundo adulto nos dicen, nos advierten sobre la necesidad y sobre la urgencia de poder escucharlos, de poder escuchar su voz, de tenerlos en cuenta en todas aquellas cosas que le conciernen a niños, niñas y adolescentes. Consagra también el derecho a asociarse para poder defender sus derechos, a poder tener vida y parte en la trama cultural de las sociedades y de los pueblos de los cuales forman parte. Entonces, digamos, en este cambio paradigmático de lo que se venía considerando, digamos, en buena parte del mundo, cuando hablábamos de las infancias y de las adolescencias, la convención de alguna manera pone sobre la mesa esta cuestión de considerarlos sujetos de derecho y de alguna manera nos enrostra la necesidad de poder trabajar a quienes estamos de alguna manera metidos en esto de la defensa, promoción y de una protección de derechos, a hacer de este eje una de las cuestiones centrales que deberían siempre orientar un poco todos los proyectos, las iniciativas, los programas, ¿no? La voz de ellos y de ellas en el centro. Claro, no es fácil ese trabajo, porque de alguna manera pone en cuestión muchas de las cosas o muchos, digamos, de las claves de las cuales está construida la sociedad, que es justamente lo que se conoce como adultocentrismo, ¿no? Esta sociedad está armada, digamos, para el mundo adulto. Bueno, ¿qué pasa con los niños y las niñas, ¿no? Es interesantísimo todo lo que estás aportando porque se me disparan un montón de preguntas. Algunas tienen que ver con esas infancias que fueron teniendo voces distintas a lo largo de los años. O sea, no es lo mismo cuando nosotros éramos chicos, los temas, las cosas que nos rondaban, que la actualidad de hoy con los medios que hay hoy, ¿no? O sea, soy enemigo de eso, Justamente. porque las redes y ahora... Pero el asunto es que hay cierto empoderamiento a veces, sobre todo en las voces de los jóvenes y las jóvenes,
que también es distinto, me parece. Eso como, por un lado, para llevarte del lado de ese tema. Pero cuando seguís hablando se me vienen otras preguntas que también quiero hacerte. Sí, sí, podemos conversar de todo en eso. Sí, sí. Mira, en esto que estás diciendo hay algo que me parece siempre muy importante poder decirlo, ¿no? Como toda transformación social, como toda transformación, si queremos decirlo, paradigmática, en el modo de entender a los niños, niñas y adolescentes, siempre, de alguna manera, cuando se dan este tipo de transformaciones, se dan porque ha habido movimientos que han precedido esta transformación y que han logrado llevar a cabo ese triunfo paradigmático, podemos decir, y después también hay movimientos que van haciendo que esos derechos, en este caso, sean efectivamente cumplidos. Y en nuestro país tenemos la experiencia de que en los últimos 15, 20 años se han dictaminado una serie de legislaciones que de alguna manera acompañan o quieren acompañar lo que la Convención de Derechos del Niño ha dicho hace 30 años. Nosotros tenemos la ley, por ejemplo, de protección integral de niños, niñas y adolescentes recién en el año 2005, y a principios de este año vos fijate que esa ley, por ejemplo, para ponerte un ejemplo de lo que estabas diciendo, ¿no? Y de cómo a veces los cambios son lentos, esa ley daba un plazo de 90 días para designar al defensor o defensora del niño, que terminó siendo designada en febrero de este año, digo, Sí, ¿no? sí, sí, recuerdo. Casi 15 años tarde. Pero junto con esa ley de 2005, si nosotros ponemos a hacer memoria en nuestro país, un montón de leyes comenzaron de alguna manera, considerar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Podríamos citar la ley de centros de estudiantes del año 2013, digamos, ¿no? Que obliga a cada institución educativa a tener un centro de estudiantes como núcleo de participación y de toma de decisiones institucionales. Podríamos hablar de la ley de educación del año 2006, podríamos hablar de la ley de educación sexual integral, la ley de identidad de género, un montón de leyes que de alguna manera fueron fortaleciendo este paradigma o esta nueva concepción de entender a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y darle cartas de ciudadanía, con una voz propia, con algo para decir, con algo para aportar en este entramado social y en este entramado cultural que somos, ¿no? Sí, no, la pregunta que se me venía era como cómo llevar eso al plano pastoral, ¿no? Muchas veces, donde las propuestas al revés, a veces suelen ser como más infantiles en algún sentido, a veces. Eh, pero hablemos de lo educativo primero, ¿no? ¿Cómo puede forjarse una educación que tenga en cuenta todo esto, esta validez a la voz de los niños, los adolescentes, los jóvenes? Y mira, Nelson, yo creo que hay una tarea primera que creo que es propia o de alguna manera, el cambio paradigmático no es un cambio que uno dice automático. No es que mañana nosotros nos levantamos con el chip de que niños, niñas y adolescentes ahora son sujetos de derecho y entonces automáticamente esto empieza a permear mágicamente nuestras prácticas. Eso siempre es un trabajo crítico, es un trabajo colectivo, es un trabajo de discernimiento de los equipos, tanto educativos, pastorales también, en el ámbito de los gobiernos también, ¿no? Es un cambio que primero lleva una pregunta crítica, ¿no? El otro día charlaban con Florencia sobre filosofar con niños y tiene mucho que ver, tiene la pregunta crítica de que esta sociedad ha sido construida de un modo que puede desarmarse, que puede rearmarse en base a otros principios. Y creo que esta consideración que la Convención hace 30 años, en el año 89, de alguna manera ha dinamitado, por decir así, en algún punto las bases sobre cómo se concebía a la niñez, a las infancias y a las adolescencias. Y entonces, en algún punto puede ser que no, medio como en la mitad del río, diciendo, bueno, acá hay que barajar y dar de vuelta. Y esos son procesos arduos, tienen que ser procesos conscientes, procesos formativos también, ¿no? Necesitamos tal vez formarnos en esta perspectiva de derecho que no es nueva, pero que al mismo tiempo sí, ¿no? Porque 30 años No. pareciera mucho, pero tampoco es tanto. Bueno, digo, Sí, nos genera un montón de preguntas, ¿no? Y de planteos. sí, la verdad es que sobre el pensamiento, sobre los niños, las niñas y los adolescentes, pero
sobre el rol de los educadores también, ¿no? Porque no solo hay una relación puesta sobre los derechos de los educandos, digamos, sino un posicionamiento a veces cómodo, a veces de los docentes, como desde el lugar del saber, del lugar como la perspectiva, no sé si muchas veces es de proceso de aprendizaje, de acompañar proceso de aprendizaje, sino de un rol desigual, digamos, que no es un rol simétrico, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es cómo poder acompañar mejor y entender que el otro tiene algo para decir y que es válido, digamos, cómo acompañar que eso que dice, aunque no sea del todo cierto, bueno, tiene cierta validez de la perspectiva de alguien que está aprendiendo. Estoy pensando, no sé, no le vamos a pedir a un chico de tercer grado que sepa leyes de física, pero bueno, quizás se dio cuenta que 2 más 2 es 4 y uno a veces dice no, porque tenés que poner primero el 2 y después el otro 2 y no 4 unos, digamos, ¿no? A eso voy, ¿no? Cómo reflexionar acerca del rol docente. Sí, y también entender que lo que decía recién, ¿no? Las transformaciones siempre implican algún tipo de conversión en término pedagógico, ¿sí? Casi como si te dijera, necesitamos exiliarnos de los educadores que éramos hacia los educadores que de alguna manera la perspectiva de derecho nos está invitando a hacer. Y ese exilio siempre es una conversión, siempre es un rearmarse uno, siempre es, te lo voy a decir casi pastoralmente, siempre es casi como un proceso de Pascua, ¿no? De una muerte a educadores que éramos, pero porque la sociedad era otra y porque nuestra mirada tenía otro alcance que hoy es distinta. Hoy no se nos ocurriría plantear cosas que por ahí antes estaban planteadas como normales, como Claro. naturales. Hoy la perspectiva de derecho nos regala una posibilidad enorme de considerar esto, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, sujetos de derecho. Hay un concepto que se utiliza mucho en esto, que es justamente el coprotagonismo, ¿no? No, la perspectiva de derechos no plantea una niñocracia, una sociedad donde los que manden sean los niños, que es un poco ese es el temor adulto, porque Nelson en esto siempre a mí me sirve pensar lo que se juega son como fibras muy íntimas de poder, ¿no? De quién tiene el poder, quién decide. Entonces me acuerdo en aquellos años donde había salido la ley de también de centros de estudiantes, dice, bueno, pero en definitiva entonces ahora que los estudiantes van a mandar en la escuela. Y no se trata de eso, se trata de este concepto en el cual se hace mucha fuerza, que es el concepto de coprotagonismo, ¿no? Niños, niñas, adolescentes con los adultos siendo protagonistas juntos de la transformación de la sociedad, ¿no? De alguna manera poniendo entre paréntesis, discutiendo con la idea de que los niños son el futuro para entender que los niños son el presente, que los adolescentes son el futuro para entender que los adolescentes son el presente y que juntos, yo digo, a mí la educación la entiendo como una larga conversación intergeneracional, ¿no? Eso no es fácil, no es fácil el diálogo intergeneracional. Pero la perspectiva Totalmente. de derechos convoca eso, a un diálogo entre generaciones, ¿no? Bueno, justo el Papa Francisco tiró una frase que dijo a los jóvenes, ustedes son en la hora de Dios, ¿no? Cómo se mezcló una frase del Papa en una charla de educación es hermoso. Pero la verdad es que Sí, yo leo de lo que vos decís dos cosas. Una carga sobre ustedes son el futuro, sobre los niños y los jóvenes, como estamos en manos de ustedes. Y después una falta de herramientas para eso, ¿no? No digo solo en la escuela, no quiero recaer ni sobre el docente ni sobre la escuela para que los estén mirando, perdón, pero sí quiero, y tampoco estoy diciendo ni bien ni mal, pero hay como una presión ahí sobre los jóvenes y los niños que son el futuro y pocas herramientas, no solo en lo educativo, sino a veces en lo social, o sea, en estructuras que permitan personas plenas, eh, tal cual. o sin hambre por lo Ahora, menos. tal cual, ahora que dijiste Francisco, para mí tiene, Francisco digo, de todas las cosas, ¿no? que él va como diciendo, no, pero al final de Christus Vivit tiene una imagen muy potente, ¿no? Dice, cuando le habla a los jóvenes, los coloca como si
fueran una carrera mucho más adelante que incluso las estructuras eclesiales, las estructuras pedagógicas, ¿no? Y dice algo así como, cuando ustedes lleguen allá, espérennos, que nosotros venimos un poco más atrás. Digo, es una imagen que me parece potente, además dicha por el Papa, ¿no? En donde los niños, niñas y adolescentes en algún punto toman la delantera y toman la iniciativa en cuestiones, ¿no? Y después la otra imagen que me parece que es profundamente inspiradora o que nos puede ayudar es la imagen que él ya había utilizado en Evangelio Gaudium, en la imagen del poliedro, ¿no? Uno dice, bueno, la realidad, la imagen icónica, digamos, de la unidad no es el círculo que guarda equidistancia del punto medio, sino que es el poliedro que en la diversidad de caras conserva o preserva la unidad. Y yo digo, qué potente, porque el poliedro justamente en las aristas, podríamos decir en lo filoso, en el conflicto, en lo que no nos cierra, en lo que nos hace ruido, Francisco dice, bueno, ahí justamente en la arista está la posibilidad de una unidad que prevalece sobre el conflicto. Y me parece, ahora que lo decís vos, no lo había pensado antes, pero me parece que es una imagen muy potente, porque en realidad, vuelvo a decir, no se trata de una sociedad en donde los criterios sean de los niños, de los adolescentes, sino lo que intenta animar la perspectiva de derecho es justamente una sociedad en donde juntos, niños, niñas, adolescentes, adultos, puedan hacer una construcción de otro mundo posible, digamos. De transformaciones que estructuralmente están mal en nuestra sociedad, como vos decías, que arroja muchísimos pobres. Hoy leía un informe de la CEPAL, digo, América Latina tiene 190 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales 90 millones están bajo la línea de la pobreza. El último informe de UNICEF decía que el 53% de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país son pobres y que al final de la pandemia serán el 58%. O sea, 1 de cada 2 niños es pobre en nuestro país y en nuestro continente también, ¿no? Un educador popular que yo quiero muchísimo dice, la mayoría de los pobres en América Latina son niños y la mayoría de los niños en América Latina son pobres. Entonces hay una cuestión ahí que no nos puede dejar indiferentes, ¿no? Totalmente, y yo creo que hay algo, y me encanta que hablemos de educación, que inundemos las redes de estos temas, de repensarnos, creo que es el momento. Te propongo que lo Bueno, repitamos, ¿cómo no? y le quiero sumar a esto que vos dijiste con datos y con mucha claridad, que cada vez que yo pienso que hay otro joven, porque todavía me considero joven, que es pobre o que la esté pasando mal, también pienso que a mí eh, en algunas o en algunas pobrezas no me está tocando, ¿no? Entonces, sin estereotipar o sin hacerlo romántico, también pensar en que uno, o por lo menos hay una mitad que la está pasando mal y hay otra mitad que puede hacer algo por la otra mitad, más allá de las estructuras, ¿no? Pero hay posibilidades de poder construir en base en lo que estamos hablando es de sociedades un poco más justas también y en donde podamos construir desde la diferencia, como bien dijiste vos. Te queremos agradecer muchísimo por No, estar. por favor. Muy Un profundo todo. agradecimiento a ustedes y por ahí una última idea con esto que vos estás compartiendo. Eh, Vos decías más allá de las estructuras, yo digo más allá y más acá también y en el medio, ¿no? La semana pasada participamos de un encuentro de la CENAF, de la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia, donde el mismo secretario de la CENAF, en diálogo con los adolescentes mismos, ¿no? Invitaba y proponía y asumía el compromiso de ir armando una red cada vez más grande y más firme de niños y adolescentes, en donde lo que ellos digan y ellas digan tenga una incidencia pública y política. Porque si no, también el discurso de la voz de los niños puede quedar simplemente en un decir, bueno, los escucho, ¿no? Y entonces ya me saqué como el problema de encima, casi te diría moral, de decir, no, pero yo los escuché. El tema es qué hacemos con eso que escuchamos, ¿no? Y entonces también tiene que ser al interior de la estructura política de cómo lo que ellos dicen y ellas dicen puede tener una incidencia real y una incidencia política en las políticas públicas, y eso se logra con organización, ¿no? Entonces, me parece que nosotros también es parte de nuestro rol como educadores potenciar, favorecer, acompañar todas las estructuras de organización de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué Como hacemos, corrernos qué un hacemos poco como de la... adultos?
Claro. Eso es lo que hacemos. No, o sea, las decisiones que sean adultas. Tal cual, tal cual. No, y también corrernos del paradigma y de la lógica del granito de arena, ¿no? Siempre si yo pongo mi granito de arena, no. Lo que tenemos que poner es organización. No es no es en lo personal que cada uno va a aportar un granito de arena, sino encontrarnos y cómo entender que juntos tenemos que construir algo que tenga una fuerte incidencia, ¿no? Y eso es un desafío nuestro como educadores. Y tenemos un montón de herramientas, y tenemos un montón de camino por seguir caminando juntos y pateando, pero creo que necesitamos encontrarnos, creo que necesitamos acompañar y apoyar todo espacio de asociatividad que tanto niños, niñas como adolescentes puedan y quieran tener en nuestra sociedad para seguir construyendo juntos esto del cosmos en la construcción de una sociedad distinta, una sociedad mucho más justa, más digna, más equitativa. Hermoso. Hermoso encuentro. Juan, mil gracias y bueno, nos volvemos a encontrar. A disposición de ustedes, Nelson. Un saludo enorme a vos y a todos los que trabajan ahí en la radio. Gracias.